López Laterza para hablar acerca de esto. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes y a toda su audiencia, ¿verdad? Estuve acompañando el veredicto que realizó el jurado de enjuiciamientos, ¿verdad? Y realmente estoy un poco, no digo molesto, decepcionado por la forma en que algunos de sus miembros han interpretado lo que expresamente está claramente establecida en la ley. Yo le voy a hablar así sencillamente porque no tenemos mucho tiempo a lo mejor, ¿verdad? Yo realicé, al recibir la denuncia, ¿verdad? Como cualquier agente fiscal, conforme al principio de legalidad, tiene que ejercer la acción penal pública. Yo recibí la denuncia de una supuesta apropiación. ¿Qué yo hice? Lo primero que yo hice, llamé a la denunciante para que se ratifique y también que brinden de más datos, ¿verdad?, acerca de lo que la misma está denunciando. Lógicamente que yo también he recibido declaraciones testificales de tres testigos quienes presenciaron el hecho de la supuesta apropiación. Vamos a hablar en términos de sospecha, porque hasta donde yo he actuado fue, ¿verdad?, con las sospechas que se tenía. Los testigos, inclusive uno de ellos me acuerdo que había dicho que se había arrancado con tanta ira que si podían se llevaban hasta las paredes. O sea, eso está en la carpeta fiscal. O sea que, aparte de eso, para cerciorarme aún más, ¿verdad?, yo me he constituido en el inmueble donde me pude percatar, ¿verdad? Voy a hablar en forma de sospecha porque eso es algo íntimo, algo subjetivo que a mí me pareció que realmente podría existir un hecho punible de apropiación. El jurado de enjuiciamiento nos ha hablado de todos los elementos de sospecha que yo tuve para realizar el acta de imputación. Había fotografías, había videos, todo obrantes en la carpeta fiscal y, lógicamente, había numerosos elementos de sospecha como para que yo pueda, de conformidad al artículo 302 del Código Procesal Penal, ¿verdad?, realizar el acta de imputación. Primero, tenía suficiente elemento de sospecha. Segundo, ¿se individualizó? Sí, claramente. ¿Se ha hecho una relación del hecho? También. ¿Se ha pedido el plazo? También. Doctor, Se ha pedido el plazo. ¿Qué es lo que dice el jurado? ¿Por qué le apercibieron? ¿Porque supuestamente imputó mal o qué es? ¿Cuál es el hecho en sí? No entiendo nomás, doctor, para entender un poco. Bueno, yo pues le tengo que explicar mi actuación y puedo hablar sobre mi actuación porque después que yo he imputado, lógicamente ya fui recusado. El jurado utiliza supuestamente que otra fiscal pidió sobreseimiento libre y también la abreviación del plazo. Pero ¿qué pasa? Ellos mencionaron lo que hizo esa fiscal, pero no mencionaron que otra fiscal dejó sin efecto también eso, ¿verdad?, que pidió que se continúe la investigación. Ellos omitieron eso. Y otra de las cosas, hacen mención, lógicamente, a las resoluciones posteriores a mi actuación, a criterios que yo no tengo nada que ver, porque el tribunal de apelación hace relación a una actuación, tiene mucho eco y no puedo escuchar lo que digo, a una actuación ineficiente supuestamente que no se cumplió con la acordada del 30 de marzo del 2022. Y en ese punto quiero aclarar de que la Constitución Nacional establece en el artículo 14 que no se puede aplicar en forma retroactiva porque mi acta de imputación fue anterior a esa acordada. Mi imputación fue de fecha 28 de diciembre del 2021. Fue anterior. Se aplicó mal lo que establece, se ignoró lo que establece la Constitución Nacional, pero por parte de quien, de ese tribunal, ¿verdad?, yo realmente no puedo expedirme sobre criterios que no hacen a mi actuación, pero yo tuve conocimiento que ese tribunal, un tribunal que fue recusado, toda la sala, ellos anularon de oficio su propia resolución donde salía en forma favorable a un recurso que habían resuelto estando recusados.
y eso sí es causal de enjuiciamiento, pero ellos anularon de oficio. Esas cosas, por ejemplo, no se toca, ¿verdad? Y otra de las cosas, dicen de que supuestamente el 245, sí, doctor Gronauetter, pero le quiero hacer mención a una cosa. Me deja, por favor, y después puedo escuchar las preguntas. El 245, se olvidan de la facultad jurisdiccional. El fiscal puede pedir una medida cautelar, pero el juez puede dar otra. Esa es una facultad del juez, eso está establecido en la ley. Entonces no se puede utilizar eso también como y el requerimiento de notificación, por más que sea parte, es un acto diferente al acta de imputación. Ahora, pasando al punto también principal que no quiero dejar de mencionar, es lo establecido en el artículo 33 de la ley del jurado de enjuiciamiento. Ahí que establece, la ley del jurado de enjuiciamiento establece que si pasan los 180 días hábiles a partir de la fecha del auto de enjuiciamiento, ¿qué hacen estos? Los ministros interpretan a partir de la notificación, pero la ley no dice eso. No podemos manejarnos con criterio, tenemos que manejarnos expresamente con lo que establece la ley. La ley establece a partir de la fecha del autoenjuiciamiento, y la fecha del autoenjuiciamiento es categórico, es fecha 9 de agosto del 2022. Hagan su cálculo matemático y de pleno derecho tengo que ser absuelto. Doctor, ¿qué va a hacer ahora entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Va a plantear una acción de inconstitucionalidad? Lógicamente, eso es lo que voy a hacer. Empezando por eso, tal vez posteriormente haga otras cosas, ¿verdad? Porque o sea, no va a pedir ni aclaratoria ni nada, directamente se va a ir. No, una acción de inconstitucionalidad es totalmente erróneo y conforme contrario a lo que establece la ley. Bueno, es un criterio que yo estoy manifestando, ¿verdad? Ya. Y lógicamente conforme a la forma en que yo manejo, yo creo, es mi obligación recurrir. Es un mal menor que se me aplica, pero no puedo aceptar eso, porque yo obré conforme a derecho y conforme a la ley. Y entonces yo no puedo aceptar jamás un apercibimiento por parte del jurado de enjuiciamiento. Ya. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, entonces muy amable de su parte. Sí, listo, cuando gusten. Usted está escuchando PDS. El doctor Óscar López Laterza, quien fue apercibido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No entendí nomás cuál es el tema ahí. ¿Qué dice el fallo del jurado? Que en realidad hubo una imputación mal hecha, algo así. Exactamente. Podemos escuchar lo que dice, parte de lo que decía el... Ministro Ramírez Candia. No. Enrique Gronauetter, él fue el que hizo una de las críticas. Bueno, escuchemos entonces para saber un poquito también de... No sé si te puedo enviar o poner nomás directo. Tengo, pero dura Enrique 14 Gronauetter minutos. es el actual representante del Poder Ejecutivo ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, pero va a cambiar dentro de poco. Sí, exactamente. Y él fue el que hizo una de las duras críticas. Escuchamos entonces. Sí, para escuchar, para entender. Escuché atentamente la lectura integral que ha dado de su voto el ministro preopinante, el profesor doctor César Garay Zucolillo, y en ese relato ha cotejado la información obtenida a lo largo de este enjuiciamiento y ha señalado, siempre circunscripto al objeto del enjuiciamiento, que es la deficiente formulación del acta de imputación con repeticiones vagas e imprecisas, y especificando claramente como la centralidad del objeto de este enjuiciamiento el uso de expresiones de muletilla como el etcétera, que denota una vaguedad de por sí. Obviamente que eso no escapa a un análisis que pueda decir que tiene alguna justificación, porque tratándose de agentes fiscales que tienen la misión constitucional que señala el artículo 268 en su inciso primero como deber
y atribución exclusiva y excluyente del Ministerio Público de velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, pues precisamente una de las garantías constitucionales obviadas aquí es el de la presunción de inocencia, que a su vez está protegida, y digo protegida para evitar el abuso del poder, en el propio artículo que acaba de leer el doctor Oscar Paciello, o explicar el doctor Oscar Paciello, que hace referencia al 302. Si uno ausculta el tenor y el sentido del artículo 302 del Código Procesal Penal, dice más o menos en estos términos: cuando existan elementos de sospecha sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, el fiscal interviniente formulará imputación en un acta. Atiendan bien esto. Está diciendo que tiene que haber una investigación, que esa investigación permita colectar elementos fácticos para la sindicación del hecho punible y la atribución de ese hecho punible a una persona en calidad de autor o partícipe. Es decir, la imputación a través de un acta exige indefectiblemente la investigación. Y eso es lo que señala a su vez el artículo 279 del Código Procesal Penal. Dicho esto, es evidente que... Sí, es lo que decía entonces el doctor Enrique Kronauer sobre el tema. Y bueno, pasando un poquito